Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Algo que me soléis preguntar muy frecuentemente es ¿cuál es el laxante natural más potente? Ese que podemos utilizar en casos de emergencia cuando estamos estreñidos. Cuando tenemos algún proceso de estreñimiento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a qué se llama realmente estreñimiento, que sería una dificultad para realizar las deposiciones con una frecuencia que sea no normal. ¿Por qué os lo digo esto? Porque se considera normal entre 3 deposiciones diarias, más se consideraría diarrea, y 3 deposiciones a la semana. Es decir, no ir al baño todos los días no quiere decir que se tenga estreñimiento. Otra cosa es que nosotros tengamos un hábito de ir a diario y de repente se empiecen a producir cambios. En ese caso tendremos que buscar cuál es la causa de esos cambios en la frecuencia de las deposiciones, porque pueden deberse, por ejemplo, a un cambio dietético, a un cambio en el estilo de vida, una reducción, por ejemplo, de la actividad física u otras causas. Cuando es por cambios en la dieta, evidentemente tendremos que valorar volver a esos hábitos anteriores o incluso mejorarlos para conseguir una mayor regularidad en la frecuencia de las deposiciones. Pero si existe dolor o dificultad incluso dentro de esos márgenes de mínimo 3 veces a la semana, podríamos también decir que existe estreñimiento, es decir, son varios factores los que influyen. En el caso de tener estreñimiento crónico, evidentemente estos remedios de los cuales os voy a hablar hoy nos podrían servir para acelerar un poquito el momento de ir al baño, pero no para mejorar este estreñimiento crónico, ya que ahí tendríamos que hacer pues otras estrategias que nos permitan lograr, como os digo, esa regularidad en el momento de realizar las deposiciones, con lo cual nos sirven mejor, por supuesto, para el estreñimiento ocasional o estreñimiento agudo, no crónico. Vale. Una vez que más o menos entendemos, ¿no?, a qué se llama estreñimiento o no, evidentemente estos alimentos laxantes también me pueden servir para ir al baño más rápido en el momento que lo necesito. Por lo tanto, nos pueden servir, como os digo, para tener un recurso muy fácil y muy rápido, de efecto rápido. Por eso le llamamos los laxantes más potentes, naturales. Bueno, en algunas personas ese efecto puede no ser tan rápido, pero a veces vamos a pensar que todos evidentemente no funcionamos igual, pero que en la mayoría de los casos estos remedios nos funcionan muy bien. El remedio más fácil para aumentar las ganas de ir al baño, ese efecto laxante, sería el agua templada. Si yo noto que empiezo a estreñirme y aumento la ingesta de agua, sin más, ya voy a mejorar ese tránsito intestinal. Igual quiere decir que durante los días anteriores no he tenido un suficiente aporte de líquido en mi dieta. He sudado más, he bebido menos, cualquiera de esos factores puede afectar también a ese ritmo en la evacuación de las heces. Así que un vasito de agua templada es un buen recurso, como os digo, que nos va a ayudar a aumentar esa motilidad intestinal, que ese es el efecto que realmente nos promueve. Vaso de agua
en ayunas, en este caso, para aumentar esos movimientos sin que se vean entorpecidos por el consumo de alimentos que retendrían parte de ese agua para mejorar la absorción de los nutrientes que nos proporcionan. ¿Por qué a muchas personas, por ejemplo, les ejerce un efecto laxante también el consumo de café? Por un lado, por la temperatura. En segundo, en este caso podría tener relación también con la cafeína, que activa también el metabolismo y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero pensar que cualquier líquido templado, no excesivamente caliente, nos va a aumentar, en este caso, la motilidad intestinal, con lo cual ejerce un efecto laxante bastante rapidito. Pero ¿y si queremos potenciar ese efecto laxante? Uno de los alimentos que se recomiendan generalmente para mejorar el estreñimiento es el consumo de ciruelas pasas. No tiene el mismo efecto otras frutas deshidratadas. ¿Por qué? Porque en este caso la composición en azúcares que tiene las ciruelas es especial y hace que nos aumente también esa motilidad intestinal, ya que el contenido en polioles, azúcares presentes en las frutas de manera natural, como en este caso el sorbitol, el xilitol, nos aceleran ese tránsito intestinal. Un buen remedio muchas veces suele ser tomar 1 o 2 ciruelas pasas en el desayuno. Nos ayuda a mantener esa regularidad. Pero ¿y si queremos potenciar ese efecto laxante? Pues hacemos un zumito, un triturado, por ejemplo, de esas ciruelas con el agua templada. O nos comemos las ciruelas y seguido nos tomamos el agua templada. Os digo que son 2 de los remedios que mejor resultado dan, así puntual. Quiero decir, y que los podemos tener muy fácilmente en casa. El agua tenemos todos, podemos calentarla incluso a temperatura que salga del grifo de agua caliente. Y las ciruelas pasas, si tenemos tendencia a tener estreñimiento, es algo que deberíamos tener siempre en casa. Se conservan fenomenal durante muchísimo tiempo en un recipiente hermético bien cerrado, con lo cual podemos tenerlas sin miedo a que, bueno, pues hoy me tomo 3 ciruelas, dejo el paquete abierto y la próxima vez que las necesite se me han estropeado. Nada. Eso nos va a ocurrir. Podrían estar un poco menos blanditas, menos jugosas, porque continúen secándose, pero no se os van a estropear. Cuando hablamos de remedios naturales para mejorar también ese estreñimiento con efecto laxante, tenemos que tener en cuenta que existen numerosas hierbas o remedios, vamos a decir, con efecto un poco más farmacológico, que podemos utilizar. Origen natural, pero sería un efecto, como os digo, diferente. En este caso, una de las infusiones que mejor funcionan por el efecto laxante que provocan asociado a ese movimiento peristáltico, movimiento intestinal, serían las hojas de sen. Hay otros alimentos o suplementos que se suelen utilizar también para mejorar el estreñimiento con efecto laxante, como suplementos que aumentan la cantidad de fibra, que no dan tan buen resultado si no aumentamos al mismo tiempo el consumo de agua. ¿Por qué? Porque podrían provocar el efecto contrario, es decir, aumentar el volumen de las heces, pero si no aumentamos el movimiento
que nos ayude a expulsarlas, evidentemente estaríamos agravando ese problema de estreñimiento y no conseguiríamos ese efecto laxante que es el que esperamos. Por lo tanto, es muy importante que antes de utilizar cualquier tipo de suplemento valoremos el efecto que nos produce la utilización de remedios naturales, como os he dicho, uno de los más potentes, las ciruelas pasas unidas al agua templada. No me sirve el agua fría en estos casos, que muchas veces pensamos que el agua fría nos estimula también ese movimiento intestinal porque la notamos cuando va pasando, ¿no?, por la boca, el estómago y un poco el principio del intestino. Que la notemos es debido a un contraste de temperaturas de ese agua fría con el calorcito que tiene nuestro cuerpo, pero no aumenta la motilidad intestinal. En ese caso ya os digo que es mucho más eficaz el agua templada. Por lo tanto, siempre que queramos obtener ese efecto laxante, vamos a echar mano primero de esos remedios naturales. Y muy importante, sobre todo para evitar el estreñimiento crónico, es hacer caso a nuestro cuerpo cuando notamos ganas de ir al baño. Es un tema un poco de rutina, de educación de esas señales para que las detectemos fácilmente. Cuando nos aguantamos las ganas durante mucho tiempo, nuestro cuerpo pierde la sensibilidad a ese reflejo que es más o menos automático, pero que podemos inhibirlo, no haciéndole caso. Y eso sería una de las causas importantes que existen de aparición del estreñimiento. Otro de los alimentos que siempre tenemos en casa y que también nos hacen bastante efecto laxante cuando lo consumimos de manera adecuada sería el aceite de oliva. Por ejemplo, si nosotros nos tomamos una cucharada de aceite de oliva en ayunas al levantarnos de la cama y después el vaso de agua templada, que siempre va a activar, como os digo, ese movimiento, es mucho más fácil que en un periodo no muy largo de tiempo consigamos ir al baño. Así que en estos casos ese efecto laxante iría asociado al aumento también de grasa que favorece la eliminación de las heces. Aunque ya os digo que si de verdad queréis tener éxito, guardaros un paquetito de ciruelas deshidratadas, de ciruelas secas en casa por si acaso, que siempre vienen muy bien, incluso para cocinar, a veces recetas con un toquecito especial, y así vais teniendo renovación también de esas ciruelas. Por supuesto que lo que mejor funciona en cuestión de estreñimiento es la prevención, mantener una dieta adecuada, rica en fibra, en grasas saludables, un buen nivel de hidratación, ejercicio físico que también ayuda a tener una mayor regularidad, y ahí tendríamos más o menos los factores clave para la prevención, que en este caso casi es más importante. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.